Bienvenido a este podcast de Burning Lab. Este es un nuevo formato que estaremos haciendo para poder equipar a todo el cuerpo de Cristo y que esté listo para toda buena obra. Hoy empezamos un nuevo formato en Burning Lab que se va a llamar Podcast Mesa, donde vamos a estar hablando de muchos temas relevantes para poder equipar a todos ustedes y que puedan estar listos a la hora de evangelizar. Y tengo conmigo a Daniel Valencia. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Jere, gracias por tu invitación, muy contento de estar acá y bueno, ser parte del primer episodio de este nuevo formato de mesa, entonces emocionado por lo que el Señor va a hacer hoy a través de nosotros. Muchos de ustedes ya me conocen a mí y probablemente han visto a Daniel en alguno de los videos saliendo a evangelizar. Él siempre me acompaña a las calles, pero cuéntale un poquito a la audiencia, ¿quién es Daniel? Mi nombre es Daniel Valencia, tengo 23 años, soy colombiano. Y bueno, he tenido el privilegio de compartir con Jere en las calles. Me encanta evangelizar, me encanta hablar de la palabra de Dios, del mensaje de la salvación. Y el Señor me ha podido utilizar y ha trabajado en esos dones que me ha dado. Y bueno, soy un loco por Jesús, enamorado de Dios. Y nada, contento por poder estar acá y compartirles a ustedes también todo lo que hemos podido aprender. Perfecto, es un privilegio tenerte acá, Daniel. Gracias por acompañarme hoy y como dijo el dermatólogo, al grano. Hoy vamos a estar hablando de temas específicos y me encantaría empezar con todo lo que es la misión de nuestro ministerio Burning Lamp, que es el evangelismo, para que todos ustedes estén listos. Muchos a veces me escriben en redes sociales y me dicen, Jeremías, yo quiero empezar, yo quiero hacerlo, tengo el anhelo, pero no sé cómo y me da miedo. Y por eso estamos hoy para poder responder todas esas preguntas. ¿Qué te parece? Me encanta, siento que poder entregarles esas bases de lo que es el evangelismo y poder dejar ese miedo atrás, esa barrera de hablarle a alguien acerca de Jesús, siento que es súper importante como iglesia, como cuerpo de Cristo, saber esos pasos y también los principios bíblicos al momento de empezar a evangelizar, entonces excelente. Claro que sí, entonces hoy vamos a darle, pues empecemos con el significado de la palabra evangelio. ¿Qué te parece? ¿Qué significa la palabra evangelio? Evangelio básicamente es las buenas noticias, las buenas nuevas del mensaje de Cristo. ¿Por qué el evangelio son buenas noticias? Son buenas noticias porque nos dice lo que Jesús hizo por nosotros, nos enseña de que a través de lo que nosotros hacemos o por nuestra naturaleza, nosotros somos caídos, tenemos una naturaleza caída, estamos separados de Dios. Y la buena noticia es que al Él haber muerto en la cruz, nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Sí, hoy vamos a estar hablando de Romanos 1, versículo del 15 al 17, si no estoy mal, ¿no? Correcto. Aquí se lo voy a poner abajo para que puedan leerlo si no tienen su Biblia, pero si no, ¿qué dice? Romanos 1, versículo 15 al 18 dice: De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Excelente. Y vamos a estar trabajando en esos versículos para poder entender de dónde viene el anhelo y de dónde venía el anhelo de Pablo, dónde venía el anhelo de todo uno de los discípulos y de dónde viene nuestro anhelo a predicar el evangelio. Y empecemos desde el principio. Dios creó al hombre para tener una relación de amor con él, pero Dios es bueno. ¿Sí o no? Correcto. En Dios no hay injusticia. Por ende, Dios no tiene maldad y Él no puede tener relación con la maldad. En el momento que nosotros pecamos, nos rebelamos contra Dios. Y en ese momento hubo una separación entre el hombre y Dios. En Génesis, cuando Dios le dice al hombre y a la mujer, si comen del árbol del bien y del mal, de seguro morirán, les estaba diciendo, mira, te doy la opción de rechazarme, pero te doy la opción de amarme, porque el amor necesita decisión, ¿correcto? Pero, ¿en qué decidió el hombre? En alejarse de Jesús. Rechazarlo, no amarlo. Y por ende ocurrió una separación. Cuando Dios le promete que si comen morirán, Dios estaba justificado legalmente de en ese momento hacer qué con Adán y Eva. Morir. Exacto. Destruirlos, comenzar de nuevo. Pero en su infinita misericordia, Él retrasó el juicio hasta ahora, esperando a que cada uno de nosotros regrese a Él. Wow. Me encanta eso porque siempre vemos que Dios, decimos, pero ¿por qué
Dios sí es amor, pasan cosas malas, o porque sí es amor, Él simplemente no nos hace que estemos con Él para siempre, o que porque Él no hace que no haya separación, sino que siempre estemos con Él. Pero si no, no sería amor, porque el amor viene de esa decisión, sino sería una soberanía o una esclavitud a nosotros cuando Él nos hace libres. Y es lindo porque Él nos permite elegirlo a Él, y no es que Él es la única opción y solo podemos escogerlo a Él. No, Él nos da la libertad de, como cualquier otra decisión que tenemos por el libre albedrío, podemos decidir amarlo o decidir estar lejos de Él. Sí, luego muchos dicen, wow, pero no es mucha decisión, porque es como que yo te diga, mira, decide entre esta taza de café o un tiro en la cabeza. ¿Qué decidirías? Pero esa no es la opción. O sea, Dios no te está diciendo, mira, si tú no me decides a mí, te voy a castigar. No dijo eso. Él lo que dijo, mira, si tú no me decides a mí, vas a estar separado de mí. Y como yo soy bueno, todo lo bueno viene de mí. Y separado de mí, ¿qué queda? No. Nada bueno. Y de ahí viene el sufrimiento, de esa separación. No es que Dios, por no elegirlo, te va a castigar. No es la opción entre una taza de café o un tiro en la cabeza. Correcto. Es pasar una eternidad en lo bueno o pasar una eternidad separado de lo bueno. Exacto. Y mucha gente que tiene el miedo de, si no creo en Dios, voy a sufrir y voy a ser castigado. Y entonces su relación con Dios se basa en un miedo y no un temor. Entonces ellos están como, no, porque me voy a ir al infierno, entonces por eso creo en Dios. Cuando, como tú dices, Él es misericordioso, no te va a castigar. Obviamente, Él es el único justo, es el que nos va a juzgar por lo que hagamos. Pero nosotros, nuestra relación con Él tiene que ser una decisión por amor y sabiendo que no merecemos nada, pero que al seguirlo a Él vamos a tenerlo todo. Entonces, no es una decisión que tenemos que tomar por miedo de, sino por amor a Él. De ahí nuestro gran anhelo. Cuando el hombre es separado de Dios, en este mundo estamos viviendo una separación de Dios. Y por eso no lo sentimos, no lo vemos muchas veces, porque hay una separación dado al pecado. Mas, sin embargo, hubo un puente que al final de cuentas Dios ya se reveló, pero no completamente. No sé si me entiendes. O sea, hay un camino hacia Él. Y cuando nosotros vemos a través de los caminos, nosotros podemos ver al fondo la gloria de Dios. Y de esa manera Dios se reveló en nosotros. Él nos dio un camino que si miramos a través del túnel, a través del camino, podemos verlo a Él. Pero no está acá todavía. Ahora, nuestro anhelo de predicar el evangelio es entender que desde la caída todos estamos separados. ¿Camino a dónde? Al infierno. El infierno es un lugar real. Pero Dios, ¿para quién creó el infierno? Esa es una buena pregunta, ¿no? Muchas personas pensarán que el infierno está creado para las malas personas. Allá van los malos, los que pecan, ¿no? Pero entonces va el tema de pues quién es bueno y quién es malo y cuál es ese estándar, ¿no? Y el estándar del infierno es el que peca, pero todos pecamos. Entonces ahí la gente es como, pero entonces, ¿quién va al cielo y quién va al infierno? Es el debate eterno de que tienen las personas que no han recibido las buenas noticias de que no importa qué tanto tú hayas pecado, qué tanto te hayas equivocado, la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado y cubre cualquier pecado. Entonces no se basa en qué tanto haces o qué no haces, sino en cuánto tú estás consciente de que Jesús murió en la cruz por ti. No hay nada que tú hagas que pueda alejarte de Él y de la salvación que Él ya te ha dado a ti, no te la pueden quitar. Entonces, en esa separación del hombre, Dios retrasa el juicio. Porque en Génesis 1, Dios tiene una relación de amor con el hombre. Ellos deciden rechazarlo. En Génesis 3 viene la caída. Y en ese momento ellos debieron de haber recibido muerte instantánea. Terminación, culminación. Empecemos de nuevo, nueva creación, nuevo todo. Pero Dios decidió ese día dar esa muerte. Hizo un atonement temporal. Ese día dar esa muerte a un animal, dando profecía de lo que iba a ocurrir. Porque Él encontró un agujero legal. Como Dios es bueno, ese es nuestro problema más grande. Si Dios fuera malo, el pecado no hubiera importado. Porque Él hubiera podido decir, ¿sabes qué? No importa, está bien. Hagan lo que quieran, vivan como quieran. El problema es que Dios es bueno. Y así como un juez bueno que ve la ley, Él tiene que regirse en la ley.
Yo siempre lo explico de esta manera. Imagínate que tu papá sea un juez y tú cometiste un crimen. Y da la casualidad que el día que te van a juzgar, estás delante de la corte de tu papá. Tu papá te ama muchísimo, ¿no? Muchísimo. ¿Qué quisiera él hacer? Pues, obviamente, quedar libre. Dejarte libre, ¿no? Ujú. Pero no puede, porque la ley está exigiendo una condena para tu pecado. Es de la misma manera. Cuando el hombre pecó, la ley exigía que recibiéramos muerte. Exacto. Pero él lo que hizo fue, Tomó nuestro lugar. exacto, pero retrasó el juicio a fin de que tú, yo, Daniel y todo el mundo aceptara ese regalo. Es como cuando un policía te agarra, no te lleva al juez directamente. ¿A dónde te lleva? Te lleva a A la estación de policía. Ujú. ¿A la espera de qué? De ser juzgado. Ujú. Bueno, este es como una celda temporal a la espera del juicio. Y en medio de esa espera viene Jesús y te dice, yo puedo tomar tu lugar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decirle no? ¿Vas a decirle sí? Pero ¿cómo Jesús hace esa invitación? A través de personas como tú y como yo. Somos esos abogados que vamos a las cárceles y le decimos y llevamos el mensaje. Mira, hay alguien que puede tomar esa silla eléctrica que tú mereces. Hay alguien que puede pagar tu multa. Hay alguien que puede pagar tu crimen. Pero en la celda muchos dicen no, porque no se han dado cuenta que están rumbo a un juicio. Totalmente. Y justamente lo dice en el versículo que leímos, que es para todos los que creen, para todos los que desean aceptar esa invitación. Y lo hemos escuchado muchas veces de que Dios toca la puerta de tu vida, tú tienes que abrirla, tú tienes que aceptar, abrir esa puerta para que Él pueda entrar y tomar tu lugar. Pero si tú siempre estás ignorando la invitación que el Señor hace a través de personas, porque como lo he escuchado, el Señor hace todo a través de personas. Todo. Lo hace a través de personas, entonces cuando Él nos hace esa invitación a través de alguien, nosotros tenemos dos opciones de aceptar o no aceptar, pero Él siempre va a venir a través de una invitación, nunca va a forzar nada en nuestras vidas, nosotros tenemos que permitir que Él entre para que empiece su obra en nosotros. Y hay un versículo que dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Entonces si tú ves la Biblia da unas señales de cuándo Jesús volverá, ¿verdad? Y cuando Jesús vuelva ya no habrá más tiempo para arrepentirse. Sí. Entonces la Biblia da señales de que esto sucederá antes de que Jesús vuelva. Si tú ves, todo se cumplió ya. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús no vuelve? Porque está esperando. Porque no estamos listos para que Él vuelva. Porque hay muchos que no han dicho sí. Y Él dice, ya, vamos, vamos, los ángeles dirán, ya, ya, toquemos la trompeta. Y él va a decir, no, todavía no. El cuerpo todavía no está listo. Fulanito todavía no. Fulanito falta. Menganito todavía no. Demos un día más, un día más y un día más. Y así nos vamos porque él está esperando. Hasta pero que llegará todos un día, escuchen. llegará un día donde ya no habrá más. Entonces, ¿por qué Jesús no ha vuelto? Probablemente porque nosotros como iglesia no hemos hecho el trabajo. No hemos hecho nuestra parte todavía. Él dijo, me voy a preparar un lugar para ustedes. En el mientras, vayan y hagan discípulos de las naciones. Y no lo estamos haciendo muy bien. Sí. Nos encerramos en 4 paredes y nos olvidamos. Y ahora en vez de ir a dar la buena nueva, le decimos a la gente, venga para escuchar la buena nueva. Y eso no fue. La invitación es vayan, no vengan. Y se nos olvida, ¿no? Sí, muchas veces la zona de confort que tenemos, ya de pronto habiéndole entregado la vida a Jesús, es un lugar cómodo porque ya tenemos nuestra iglesia, tenemos las personas creyentes como nosotros, y nos encerramos y nos olvidamos de que hay personas afuera que necesitan este mensaje, y no es un mensaje cualquiera, es un mensaje que hay que dar con urgencia, porque deberíamos vivir con la urgencia de que todos deben escuchar acerca de las buenas nuevas, porque no queremos que nadie se quede por fuera de esa bendición, de que cuando Jesús vuelva todos podamos irnos con Él y que todas las personas escuchen
del mensaje de Jesús. Ese debería ser nuestra mayor motivación como iglesia de Cristo. Bueno, Jere, entonces voy a hacerte otra pregunta que tenemos acá y es, ¿cómo revela Dios su justicia a través del Evangelio? ¿Y cómo lo explica Pablo en estos versículos? Entonces, ¿cómo funciona la justicia? Regresemos al ejemplo de que tu papá es juez. Tu papá es juez y te quiere perdonar, pero él no puede porque hay una condena. Entonces, la justicia exige que esa condena, esas deudas sea salda. Entonces, la injusticia sería que tu papá diga, ¿sabes qué, hijo? Te amo mucho, no te Pero preocupes. suerte. Eso sería injusto, porque sería por fuera de lo que la ley exige. Entonces, la ley exigía que por nuestros pecados haya muerte. Y la justicia fue total cuando la muerte que tú merecías pasó. No solo se borró, sucedió. Cada vez que mentiste, cada vez que vistes con lujuria, cada vez que robaste, esa deuda fue incrementando a una tal manera que solo se paga con muerte. La pregunta es, ¿la pagas tú o la paga él? Y entonces la deuda ha sido salda y la justicia ha sido completa. Porque ahí nos dice que esa justicia viene de Dios desde el principio. Nosotros entendemos eso. Por eso cuando vemos un criminal que debería de tener la pena de muerte y dejan libre, nosotros decimos, qué injusto. ¿Sí o no? Qué injusto. ¿Por qué? Porque la sensación de justicia es que por tus actos tengas una consecuencia. Pero la justicia viene de Dios porque tu deuda ha sido salda y tu consecuencia ocurrió. Tu muerte ocurrió, pero no a ti, a Él. El que tomó tu lugar. Y ese que tomó nuestro lugar tiene que ser alguien que no merecía esa condena, pero que estuvo en la misma posición. Dios no podía juzgar a la humanidad en su divinidad. De la misma manera que tú no puedes, que un ovni no puede venir a nosotros a decirnos que estamos viviendo mal, porque Él nunca ha estado en nosotros, en nuestra posición. Entonces, para que Dios fuera 100% justo, se hizo hombre, vivió la vida que nosotros no pudimos, a fin de decir, sí se puede. A dar el ejemplo. Y a fin de juzgarnos justamente. Porque Él te puede decir, mira, no deberías de mentir. Pero tú dices, Señor, pero ¿cómo tú sabes si tú nunca estuviste en mi lugar? Pero cuando Dios se hizo hombre, Él sí estuvo en tu lugar y por ende puede ser un juez justo. Entonces, de las dos maneras, Dios se hizo hombre a fin de ser un juez justo y Dios pagó tu deuda a fin de que la justicia sea completa. Por eso dice la Biblia que muchos pueden hacer cosas justas, pero todavía necesitan ser justificados. ¿Qué es ser justificado? Que es que nuestros pecados sean cubiertos en su totalidad. Y de ahí es donde Pablo nos dice que en el Evangelio, que es que somos pecadores, que merecemos muerte, pero que Jesús vino a pagar la muerte de nosotros. En el Evangelio se ve todo lo que es la justicia completa, de principio a fin. Pecado, deuda, saldada. Y por eso se dice que desde el principio de la Biblia se apunta a la cruz. Siempre. Porque se lleva a ese juez final donde se cumple esa deuda. Todo apunta a ese final. Todo apunta. Y a mí me encanta porque Dios es tan bueno que como Él es lento para la ira y Él pudiéndonos juzgar desde Génesis 3, decidió esperar tanto tiempo a fin de que ninguno se pierda. Porque si Él juzgaba a Adán y Eva, Daniel no hubiera podido pasar una eternidad con Él. Porque si Él juzgaba a Adán y Eva, Jeremías no hubiera podido estar una eternidad con Él. ¿Me entiendes? Qué lindo eso. Muchos me escriben en redes sociales y me dicen, Jeremías, yo quiero, ya el anhelo está, lo entienden, pero tengo miedo. ¿Cómo crees que alguien pudiera superar ese miedo a hablarle a una persona extraña sin importar el que dirán? Yo siento que eso es muy normal de que pase
Me pasó a mí en su momento la primera vez que salí a hacerlo. Tenía mucho miedo del qué dirán, qué van a pensar, qué tal si no reciben el mensaje de la forma que yo quisiera. Pero al fin y al cabo nosotros somos los mensajeros, no el mensaje. Nosotros nos encargamos de llevarle esto a las personas y de sembrar en sus corazones, de sembrar, tirar esa semilla y que el Señor se encargue de que crezca ese fruto dentro de ellos. Pero siento que es primero hacerlo con valentía, sabiendo que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y que Él es el que nos va a llenar de las palabras correctas, Él es el que nos va a guiar de qué forma hacerlo dependiendo de la persona, porque tú te puedes encontrar con muchos tipos de personas afuera, pero es haciéndolo con valentía, recordando que tu labor no es convencer, tu labor es hablarles a ellos de las buenas nuevas con amor, que el amor es la verdad, que muchas veces puede incomodar, que muchas veces puede confrontar a personas, eso es normal, pero vuelvo y repito, no se trata de convencer a nadie, se trata de nosotros hacer nuestra parte, que es de tirar esa semilla y que el Espíritu Santo se encargue de hacer el trabajo en la otra persona. Entonces, en cuanto a esto, ¿cómo crees tú que cuando tú sales a las calles y les hablas a las personas de las buenas nuevas, cómo crees tú que una persona que recibe ese mensaje debería empezar a actuar o cómo debería recibir este mensaje de la mejor forma? Llega un momento en tu vida donde tú siembras la semilla y la semilla está enterrada. No se sabe. Y uno piensa que se perdió. Porque hay semillas que tú las siembras y pasan una semana hasta que salga el primer tallo. Hay semillas que tú las siembras y puede pasar años sin que germine nada. Entonces, nosotros somos fieles sembrando la semilla y la palabra de Dios dice que la palabra nunca vuelve vacía. Entonces, probablemente yo he dicho, hay veces que sembramos semillas y creemos que se perdieron, pero incluso esas semillas que se perdieron se vuelven abono para que después, cuando venga otro mensajero y dé el mensaje, esa semilla sí germine, dado a que las demás murieron alrededor y fertilizaron la tierra. Entonces, incluso cada vez que tú le prediques a tus familiares, a tus amigos, que tú crees que nada está moviéndose, sé fiel ahí, sin miedo al que dirán. Lucas 9:24 dice, por cuanto el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, la ganará. Entonces, cuando nosotros perdemos nuestra imagen, nuestra reputación, y muchas veces puedes verlo en redes sociales, hay personas que aman a Cristo, quieren vivir una vida en fuego con ellos, pero por el que dirán, no postean ni un versículo en sus redes sociales, por el que dirán, por el que van a acusarlos y van a decir, y no que era cristiano, muchas veces viven oculto, ¿no? Por miedo al que dirán, pero está dispuesto a perder tu vida a fin de que Cristo viva, ¿entiendes? A fin de que Cristo viva en ti y otros puedan venir a la vida, así como tú lo hiciste. Y sin importar a quién ofender, la verdad es amor, como tú lo dijiste. Y la verdad es como una luz. Yo lo veo como la lámpara, ¿no? Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Pero nosotros no alumbramos por nosotros mismos, sino que alumbramos con la luz de Jesús. Y mira qué lindo lo que dice en Juan 3:20. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus obras eran perversas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden descubiertas. Nosotros como lámparas brillamos con la luz de Jesús y esa luz va a exponer las malas obras de la gente. Entonces no te preocupes a que la gente te rechace, a que esta cultura de cancelación, culture te agarre, porque va a suceder. Tú predica la verdad, porque la verdad es amor. Amén. Te quería preguntar, Jere, volviendo al versículo clave que estábamos hablando, al final dice, el justo vivirá por la fe. Entonces tú anteriormente explicabas todo el tema de la justificación. Entonces, esa persona que ya es justificada, en este caso, alguien que es justo, vive por la fe. ¿Cómo tú explicarías este versículo o esta frase
en una forma de que los que nos están oyendo puedan entender qué significa alguien que es un justo que vive por la fe. Bueno, excelente pregunta. Mira, para empezar tenemos que entender qué es la fe. La fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. ¿Qué significa? ¿Cómo lo traducimos al Evangelio? La convicción de lo que no se ve. Tú y yo no vimos morir a Jesús en la cruz. No lo vimos morir. Pasó muchos años atrás. Pero lo creemos como algo real. O sea, creímos de que Él vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Y Él prometió que en el día del juicio, Él pagó nuestra deuda. ¿Ya ocurrió el día del juicio? No, no ha ocurrido. Entonces, tenemos la certeza de que recibiremos eso. Entonces, la fe es convicción de lo que pasó y certeza de lo que esperamos. En el presente tenemos que estar confiando de algo que ocurrió en el pasado y confiar en algo que ocurrirá en el futuro. Porque tú y yo todavía no sabemos en el día del juicio, pero confiamos en la promesa que Él hizo. Yo te salvo. Ahora, ¿qué sucede? Que como no hemos recibido eso, llegamos a los pies de Cristo y decimos, Jesús, me encanta tu promesa. Y la aceptamos. Empezamos a confiar en ella, ¿no? Empezamos a confiar en ese cheque en blanco que tiene fecha para cobrar, el día que te mueras. Hay una fecha, dice, saldado en su totalidad, Jeremías. ¿Cuándo se cobra? El día del juicio. Y lo miras, y lo agarras y decís, ¡ay, qué chévere! Soy salvo. Y empezás a caminar con Jesús, y empezás en un proceso de santificación. Y entonces cada día el Espíritu Santo te lleva a pecar menos y menos, dejaste de decir malas palabras, dejaste de hacer drogas, de beber alcohol, dejaste la masturbación, la pornografía, y empiezas a decir, uy, y cuando ves tu vida un poquito más limpia, dices, ay, ahora sí soy salvo. Pero tú eras salvo desde el momento que recibiste el cheque. Desde el momento que recibiste el cheque, ya eras salvo. Ahora, empiezas tú y ahora empiezas a servir y a hacer cosas para Dios. Y ahora que empiezas a hacer cosas para Dios, ¿qué sucede? Como estás haciendo para Dios, te toca usar tus manos. ¿Y qué haces con el cheque? Lo pones ahí a un ladito. No lo has desechado todavía. Lo pones ahí a un ladito. Espérame, cheque. Voy a ir a trabajar para saldar mi deuda. Y lo empiezas a hacer. Y cuando sientes, se perdió. Y empezaste a confiar solo en lo que haces. En lo que haces. Y se te olvidó la fe. Y empiezas a justificar de que tú haces por fe. Porque la fe sin obras está muerta. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que tú tienes tu cheque, tu salvación, ya. Y ahora te apropias de ella. Y ahora haces en agradecimiento. Enséñame tu fe a través de tus obras. Porque yo confío en Jesús. Y como confío en Él, ahora hago cosas no para ser salvo, sino que porque somos salvos. Y mucha gente se pasa de la carrera de la fe a la carrera de las obras. Totalmente. Y siento que hay una línea muy delgada que está entre la fe y las obras. Y que, como tú decías, ellos se olvidan de ese cheque como lo muestras en tu ejemplo y empiezan a hacer tanto que como el ejemplo de María y Marta, que Marta pudo haber estado a los pies de Jesús y haber disfrutado con él, pero se empeñó en hacer tanto que se olvidó de la meta, se olvidó del enfoque, se olvidó de la razón que es Jesús, ¿verdad? Y Él es el que nos entrega ese cheque. No nuestras obras, no que tanto hagamos. Y siento que hay personas que se han enfocado tanto en el hacer, en el servir, y se vuelve algo rutinario y se olvidan de la luz que está acá y entonces empiezan a mirar para allá. Entonces es bonito y me parece importante aclarar eso porque siempre no es que esté mal hacer obras, porque tal cual como dice el versículo, la fe sin obras está muerta, pero es siempre recordar que tú tienes que estar agarrado, confiado en ese cheque, en esa salvación que tú ya tienes, sin dejar a un lado las obras.
Entonces me parece espectacular esa explicación que acabas de dar. Bueno, ya para cerrar, un consejo que pudieras darle a ese joven que nos está viendo y tiene miedo de hablarle a sus amigos en la escuela y tienen miedo de que se burlen de ellos. ¿Qué consejo le darías, así práctico? Yo creo que dos cosas. Primero, te recomiendo ser radical, es decir, que tú empieces a reflejar a Jesús de tal forma de que tus amigos, las personas que te ven, que te escuchan, que son cercanas a ti, empiecen a ver ese cambio en tu vida que hizo Jesús y empiecen a preguntarse, wow, ¿qué tiene Daniel? ¿Qué tiene Jeremías? Empieza a ser como esa sal, ¿verdad? De que las personas quieren saber más, quieren tener esa curiosidad. Entonces, primero, ser radical. Segundo, yo te diría que recuerdes que Jesús murió por ti en público, entonces no vivas una vida en privado, no vivas tu relación con Él solamente en privado, sin que nadie sepa, sino que vive tu relación con Jesús en público. O sea, tú refleja la luz de Él a cada lugar que vayas, de que en todo lugar donde tú pases, tú dejes esa huella y las personas puedan seguir. Entonces, mi consejo es ser radical, vivir a Jesús públicamente para que haya un impacto más grande y siento que también importante no tener pena o miedo al que dirán, a tu reputación, porque Jesús vivió yo creo que la vida más controversial en ese momento y que la gente decía, pero este señor, ¿qué? Eso hizo de que él le haya abierto los ojos a tantas personas y que empezaron a seguirlo unos pocos y siempre habían personas que criticaban y siempre habían personas que juzgaban y siempre había personas que opinaban, pero siempre van a haber personas que van a seguir y van a seguirte por, por lo que Jesús ya hizo en tu vida y por la verdad que es Él. Pero bueno, ya escucharon, sin temor, sin miedo, sino ser una lámpara encendida. Jesús nos dijo que ¿quién pone una lámpara debajo de un cajón? No sirve de nada. Más bien sé una ciudad en lo alto que brilla sin importar a quién. Y tu luz, que viene no de ti, sino de Jesús, va a exponer muchas cosas en las personas, las cuales va a hacer que ellos te rechacen. Pero no te preocupes, porque si tú supieras que el brillar va a hacer la diferencia entre si esa persona va al cielo o al infierno, te lo tomarías más serio. Así que Dios los bendiga y muchas gracias con este episodio de Burning Lamb.